Fadia, viviendo en Palestina. Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, soy Fadia, una colombiana viviendo en Palestina. En el día de hoy quiero comentarles o hablarles de un tema que quedó en pendiente. No sé, los que me han venido siguiendo, si han visto el video donde hablo sobre los salarios mínimos de este país. Y en él comenté un logro que gracias a Dios obtuve hace unas semanas, que es un diploma que me otorga el Instituto Cervantes de España. Los que no saben qué es un examen DELE, es el resumen de lo que viste en la primaria y la secundaria. Entonces obviamente para mí era un reto y muy grande. ¿Por qué para mí fue un reto muy grande? Porque yo estaba pasando por una situación muy difícil. El primer motivo antes de la situación difícil era que obviamente mi español no era el mismo de hace 16 años. ¿Por qué? Porque yo llegué a un idioma diferente, a una cultura diferente. Entonces ya mi español poco a poco se va desgastando, la gramática no es la misma, la ortografía no es la misma. Y yo cursé creo que séptimo grado en Colombia. Entonces cuando yo llegué aquí, a mí no me metieron en octavo, digamos, sino me saltaron 2 años, a noveno. Pero entonces el primer año de noveno fue algo como nomás como para ir a escuchar, aprender. Y ya el siguiente año otra vez cursé noveno, ahí sí cogí notas. Luego también cursé 10º grado, la mitad, y bueno, llegó mi primo, que es mi esposo actualmente, pidió mi mano y bueno, me casé. Entonces, bueno, volvemos al tema. ¿Por qué fue tan difícil para mí? Yo estaba pasando por un proceso de separación, ¿sí? Como lo escuchan, yo me iba a divorciar en septiembre del 2019. Yo estaba en Cisjordania, en la casa de mi padre vive actualmente en Colombia, pero ahí está su segunda esposa y mis hermanos. Es la casa de mi padre y yo puedo llegar cuando quiera, ellos me reciben con mucho cariño. Y bueno, en fin, fue que yo me fui para Cisjordania porque me quería separar. Pero ¿qué me empujó a yo irme? Porque créanme que no hay una mujer que deja su hogar, sus 3 hijos. Ustedes se han dado cuenta, mis hijos son unos niños muy especiales. En esta cultura se juzga a una mujer y se va y deja su hogar, y más cuando hay hijos. La tratan de que es desmadrada, que es una libertina. O sea, muchos comentarios vas a escuchar si tú te vas de tu hogar y dejas a tus hijos. Créanme, y por experiencia propia lo digo, nadie se va del lado de sus hijos porque quiera. Y créanme que yo no lo hice porque no quiero a mis hijos, porque no hay una madre que no quiera a sus hijos, sino porque si yo no daba este paso, o sea, las personas que me conocen saben que si yo no hubiera dado este paso, estuviera todavía en lo mismo, en el mismo conformismo. ¿Por qué? Bueno, pues les digo, yo estaba pasando por un proceso de separación. ¿Por qué? Porque han sido los problemas desde el principio. Primero, porque hemos vivido toda la vida en casa de los padres de mi esposo, ¿sí? El padre de mi esposo es mi tío, mis cuñados son mis primos, entonces somos familia, siempre me han querido, me han respetado, al igual yo, no ha habido falta de respeto. Pero el problema es que cuando tú vives con la familia de tu esposo, o al contrario, con tu misma familia, la familia de la mujer o la familia del esposo, siempre alguien se va a entrometer, siempre alguien va a opinar, o sea, siempre va a haber una opinión tercera, ¿sí? Entonces muchas veces esas opiniones afectan a la pareja. Era muy conformista. ¿Por qué conformista? Digamos, si se dañó algo, él duraba días, semanas, años que no lo arreglaba, que no se esforzaba por, digamos, se dañó algo, necesitamos algo, y por más de que yo dijera o por más de que yo le exigiera, no había esa economía para yo poder exigir, ¿me entienden? Y como él no es una persona profesional, entonces no hay un ahorro, no podría, digamos, yo que él me diera, digamos, algo mensual y yo poder guardar a un lado y poder traer mis necesidades, etcétera, etcétera. Y su madre, con todo el respeto lo digo,
Ha sido una mujer que ha consentido demasiado a sus hijos. Eso en nuestro país, en Colombia, le decimos es alcahueta. Entonces yo les digo algo, yo soy madre ahora, muchas veces me doy cuenta que cuando tú consientes a tu hijo de más, él se va a sobrepasar. Entonces, cuando tú quieres criar un hijo de verdad, tú tienes que consentir, pero también exigir ahí mismo. O sea, yo te doy, pero tú haces. Yo te traigo, pero tú me obedeces. Entonces el niño no se va a pasar de esa raya, porque aquí el problema de todas las mujeres árabes, no estoy juzgando a nadie, pero la mayoría son muy alcahuetas, demasiado alcahuetas, y ellas mismas se culpan cuando sus hijos crecen y no les obedecen. Ellas mismas se culpan, y como esposa tenía que trabajar en eso, en que poco a poco ir, como quien dice, convenciéndolo de muchas cosas que no son así, que debemos cambiar esto, que debemos hacer esto, ¿sí? Entonces, mi esposo, en conclusión, aparte de haber sido una persona conformista, ¿sí?, que solamente obedecía a los de su alrededor menos a mí, me prohibía que yo ayudara con la economía del hogar. ¿Por qué? Porque se mueren por el que dirán. Aquí mueren por el que dirán. Aquí donde ustedes ven mi canal, solamente lo ven las personas latinas. No hay ningún árabe. ¿Por qué? Porque mi esposo no quiere que su familia se entere de que su esposa tiene un canal. ¿Por qué? Primero que todo, pues porque han habido problemas. Ahora les contaré el por qué exactamente. Pero para mí, desde que a mí me deja hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me relaja, ¿sí?, no me interesan terceros, no me interesa sino la opinión de mi esposo, la mía y no más. Entonces, mientras que él me esté apoyando, ¿sí?, o sea, yo no le estoy pidiendo permiso a él solamente, sino que también él me está apoyando. Él ya se está dando cuenta de que un matrimonio es de dos, no más. Sin olvidarnos de que nosotros como hijos no debemos olvidar a nuestros padres, estar pendientes de ellos, de su salud, si les hacen falta sus medicinas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, jamás de los jamases, ¿sí?, he podido decirle yo, no le des a tu mamá, no le obsequies a tu mamá, no lleves a tu mamá, no sé qué tu mamá, para nada. Muchas veces me he quitado de mi boca, de la boca de mis hijos, para darle a su madre y su familia. Entonces, gracias a Dios no soy de esas personas egoístas o que quiero solamente coger mi esposo para mí y que se olvide de su familia. No soy así, gracias a Dios. Cuando a ti te prohíben algo que a ti te va a perjudicar, tú te callas y no dices nada porque sabes que lo están haciendo por tu bien. Pero cuando a ti te niegan o te prohíben hacer algo que te puede cambiar la vida, que te puede ayudar, ahí sientes una impotencia. No me quería dejar trabajar, ¿sí? Llegamos a un punto de que ya no había respeto, ya no había tolerancia, ya era solamente peleas. Ustedes saben que si se pierde el respeto, se pierde todo, ¿sí? Y como toda colombiana, como toda latina, ¿sí?, nosotras no somos de las mujeres que, digamos, nos dejamos golpear, ¿sí?, y nos callamos. No, nosotros cuando alguien nos golpea, nos llenamos de fuerza, ¿sí?, y nos llegamos de valor y decimos hasta aquí. O sea, no somos trapos viejos de nadie. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿sí? O sea, yo podría tolerar el conformismo, yo podría tolerar que no me dejara trabajar por el que dirán, yo podría tolerar muchísimas cosas, pero que él me golpeara a mí, no lo iba a tolerar. Porque si yo lo toleraba una vez, y dos, y tres, toda la vida lo iba a hacer. Bueno, no lo quiero justificar, pero él no lo hizo porque quiso, ¿sí?, sino porque hubieron terceras personas que le habían llenado su cerebro hacia mí, y obviamente cuando una persona está envenenada hacia otra puede hacer cualquier cosa,
créanmelo, ¿sí? Fue un impulso de él y hasta el día de hoy él me pide perdón por eso. Y si Dios perdona, ¿por qué no perdonar a nuestros seres queridos? Y no es 1 año o 2 años de convivencia, son 12, ya entramos a los 13 años. Bueno, obviamente yo no le perdoné en ese momento, pero bueno, lo que yo hice fue, como buena colombiana que soy, yo empecé a planear. Le comenté a mi padre, le comenté a mi abuela, que ella fue la que me crió, y les dije, yo no voy a seguir aquí. A mí lo único que me amarra aquí son mis hijos. O sea, yo no estoy pidiendo nada del más allá, yo quiero trabajar, yo quiero aportar al hogar, porque lo que él gana es muy poco. O sea, somos 5 personas, 5 bocas que alimentar, aparte de la vestimenta, aparte del diario que tenemos que darle a las niñas para el colegio, aparte de mercado, y obviamente que yo me sentía, o sea, como un mueble más en la casa. Entonces yo sentía esa impotencia de que habían tantas responsabilidades que suplir y este hombre, por el qué dirán, porque era pueblo pequeño, infierno grande, como dice mi abuela, y este hombre con esa cabeza tan cerrada que no vas a trabajar y que aquí no hay mujeres que trabajen, que no sé qué. ¿Por qué? Porque por el qué dirán, no solamente por lo que su familia fuera a decir, sino porque lo que son sus primos, sus tíos, son un poco así como que les digo yo, que la mujer, ven mal que la mujer trabaje porque, bueno, nosotros como extranjeras lo vemos de que ellos no quieren que uno sea más que ellos, no es por eso, sino porque ellos van a pensar, o sea, lo que yo siempre concluí o lo que yo siempre tuve en mi mente es que mi esposo no me quería dejar trabajar para que no dijeran, ay no, es que le tocó trabajar a ella porque no tiene cómo mantenerla. Dice que él no podía suplir con todas las responsabilidades. Y eso precisamente era. O sea, si nos dejamos de mentiras, eso era lo que estaba pasando. O sea, él no estaba supliendo con todo, absolutamente todo, sino un poquito aquí, medio aquí, cuarto aquí. Entonces no estábamos haciendo nada. No eran los que estábamos ahorrando para construir una casa, ¿sí? Porque aquí todo hombre que no tiene, o sea, se casan y se quedan en la casa de la familia, ellos van ahorrando para construir su propia casa, obviamente en un terreno que le dan sus padres. Él podía ahorrar y podría construir, pero bueno, nunca se presentó la oportunidad por eso mismo, porque eran muchas responsabilidades y él no tenía una profesión que le ayudara a cubrir todas sus necesidades y le quedara para ahorrar y construir. No había ni para una cosa ni para la otra. Obviamente que yo sentía mucha impotencia de que yo quería aportar, yo quería cambiar esta situación que estábamos viviendo, porque no era solamente que él era conformista y que no tenía una profesión, sino que también los meses pasados, en el invierno, pasamos una situación crítica de verdad, o sea, de todos los años, el más difícil fue el 2019. ¿Por qué? Habían días que por Dios yo no encontraba qué darle a mis hijos. ¿Por qué? Porque en el invierno, por el tiempo, el trabajo se va agotando. Y mi esposo salía a trabajar y volvía, así como salía, se devolvía. Entonces obviamente que a mí me desesperaba eso, y más que él no me quería dejar trabajar. Le decía yo, déjame trabajar cualquier cosa. O sea, yo podía coser, yo podía trabajar en un salón de belleza, porque yo sé coser y sé de belleza, pero él no, que siempre, obviamente con ese pensamientos cerrados. Yo llegué a un punto que yo dije, Fadia, o sea, ¿qué estás haciendo? Tú estás aquí, o sea, ¿por qué yo no lo contradecí? Yo no podía hacer eso, ¿por qué? No es porque yo fuera una persona sumisa y de que me la dejara montar, en pocas palabras, como decimos en Colombia, no, porque ante todo yo pensaba en mis 3 hijos, ¿sí? ¿Por qué les digo que yo pensaba en mis 3 hijos? Porque si, digamos, yo decía, no, yo no quiero seguir viviendo así, a mí no me va a decir, bueno, coja sus hijos, déjeme los niños y váyase. O sea, yo no iba a aceptar eso. Yo en muchas ocasiones le decía yo, bueno, o sea, no estamos haciendo nada, no le veo futuro a esta familia. ¿Qué hago? Quería que nos uniéramos como pareja y sacáramos adelante a nuestros hijos. Y él que no, o sea, él no va a decir que por el que dirán, o sea, él no va a decir por qué va a decir mi familia o qué van a decir mis primos, mis tíos, no.
Él lo decía era porque él era el hombre de la casa y él era el que tenía que suplir y ya, que yo tenía que estar cuidando a los niños. Pero obviamente que se veía, o sea, sin que él lo dijera, yo ya lo sabía. Entonces, bueno, la situación fue empeorando. Llegó un día que yo dije, no más, o sea, no más, ya, no más. A mí, ¿qué era lo que me amarraba? ¿Qué era lo que no me dejaba dar un paso final para acabar con todo? Sí, para cambiar esa situación, eran mis hijos. Porque no sé si ustedes saben que aquí en estos países, si uno se quiere divorciar, los hijos le pertenecen al padre, a no ser de que tú tengas hogar, que tengas una profesión el cual tú puedas mantener a tus hijos, ¿sí? O sea, si tú tienes una casa propia y tienes trabajo y tienes todo, aquí te apoyan. Pero si tú vas, no, yo me voy a ir para donde mi familia, bueno, ¿y cómo vas a criar a tus hijos? ¿De dónde vas a mantenerlos? Lo poco que le va a dar el padre, lo poco que les pertenece por lado de su padre cuando se divorcian, porque tienes que pasarle una mensualidad a sus hijos cuando están con la mamá, si es que se los dan a la madre, obviamente que no va a alcanzar. Entonces, yo dije, voy a tratar de convencerlo de salir del país, no sé, empecé a buscar, como quien dice, consejos, amistades. O sea, les juro que los meses anteriores en el invierno estábamos pasando una situación crítica que muchas personas que me conocen saben por lo que yo estaba pasando. O sea, no quiero ser como quien dice escandalosa, pero se los juro que habían días que durábamos todo el día con una lata de atún, ¿sí? Y un pan de estos árabes. Entonces, como madre, yo me preocupaba demasiado. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, no es un futuro. Bueno, yo decía, pero es que siempre en el invierno es así, es pesado. Pero nunca habíamos llegado a eso, a que todo el día con una lata de atún. Y bueno, Dios, gracias a Dios, Dios provee poco, mucho, bueno. Pero mis hijos pedían cosas. Ustedes saben que los niños piden y a toda hora tienen hambre y que no, o sea, lo más doloroso es cuando tus hijos te piden algo de comer y tú no encuentras. O sea, ahí te desesperas, ahí empiezas a culparte. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué yo he permitido? ¿Por qué tal? ¿Por qué pascual? Entonces, obviamente que todo esto se fue acumulando. Y como les dije, cuando se pierde el respeto, ¿sí? Y cuando tu pareja te maltrata física y psicológicamente, no debes permitirlo. No debes permitirlo, porque si tú lo permites, vas a vivir toda la vida sometida. Entonces, obviamente que lo que yo hice fue empezar a planear, ¿sí? ¿Qué iba a hacer? O sea, yo no podía seguir en eso. Yo dije, no más, yo no voy a seguir. O sea, ya tengo 12 años, ¿ya qué más sigo haciendo aquí? Si no, o sea, yo por qué me callaba, porque él siempre decía, yo voy a tratar de mejorar, yo voy a hacer, yo no sé qué, pero siempre era lo mismo. Siempre era que él quería sacar este permiso para trabajar en Israel, que él iba a mejorar. O sea, siempre me prometía, pero nunca cumplía. Entonces yo me comuniqué con la señora cónsul, yo tenía mi pasaporte vencido, tenía que renovarlo, mis hijos no tenían pasaportes, ellos no tenían nada que ver con Colombia. Entonces yo empecé a trabajar en eso, empecé a comunicarme con la cónsul. Bueno, en fin, para no alargar la historia, porque es una historia, Dios mío, ustedes no saben el suspenso, la acción, no saben la película y no saben todo lo que yo viví. Las personas que me conocen saben que yo vivía, Dios mío, con los nervios de punta. ¿Por qué? Obviamente en el transcurso de esos meses que yo fui planeando, o sea, desde febrero del 2019 hasta septiembre, cuando me fui para Cisjordania, la casa de mi padre, los que me conocen saben que yo viví una película de terror, porque cada vez eran más las peleas con mi esposo. Sí, eran más las peleas, ya no había respeto. Obviamente yo le reproché que porque no aceptó que mi padre
sí, la ida a Colombia y de que de pronto el consulado nos podría ayudar para nosotros salir de aquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo le hice ver que yo me rendí, pero que no, que siempre iba a estar, como quien dice, sí, no iba a estar feliz. Yo le dije, mire, yo estoy aquí por mis hijos, no por más. Sí, o sea, yo le hice ver a él, o sea, lo hice sentir en ese momento culpa, obviamente que él tenía mucha culpa, pero lo hacía sentir más culpa porque para que él como que yo, o sea, yo decía, si yo lo trato así, si yo le hago ver de que yo estoy solamente aquí por mis hijos, él de pronto va a tomar conciencia y cambiar, ¿sí? O sea, yo lo hacía por eso. Entonces, él no. Él más se portaba como más agresivo. Como les dije, yo por qué empecé a planear, porque él me maltrató físicamente. Y es la primera vez en 12 años, entonces obviamente que para mí, o sea, fue algo que me dejó en estado de shock, porque nunca me había golpeado, pero por eso mismo, por la situación, por todo, no lo justifico, porque no se puede justificar a un hombre que golpea a una mujer, ¿sí? No estoy con los hombres que golpean a una mujer, porque para mí un hombre que le pega a una mujer es una mujer. Perdónenme la palabra, pero un hombre que maltrata a una mujer es una mujer, no tiene nada de hombre. Lo hacía era para que él entrara en conciencia, pero eso y nada era lo mismo. Entonces, bueno, yo me comportaba como si nada y empecé a cuadrar con la señora, sí, con la representante de la embajada y logré obtener los pasaportes para mis hijos, renové mi pasaporte, todo fue a escondidas de él. Yo siempre que tenía que hacer algún papeleo, yo le decía, voy a ir donde mi amiga fulanita, donde mi amiga sutanita, que él pues no sabía absolutamente nada. Llegó el momento de que me iban a ayudar para salir, pero resulta que no podía salir, los niños no podían salir del país sin el permiso de su padre.